Hola amigos, en este video quiero hablarles de un tema súper importante. Es una palabra. Es la palabra más mal interpretada y mal entendida de toda la Biblia. Vamos ahí. Ok, quiero hablarles en este video acerca de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra sumamente importante, pues va conectado con la salvación. Entonces, es una palabra que queremos prestar atención y queremos saber bien lo que significa. Vamos entonces a mirar, vamos a la Biblia, y cuando hacemos una búsqueda de esta palabra en la Biblia, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí la palabra arrepentimiento vemos que es la palabra metanoia, ¿ok? En el griego, metanoia. Bien, entonces vamos a ir a una referencia, a un pasaje que nos ayuda a entender un poco dentro de lo que es, dentro de lo que es el uso en la Biblia de esta palabra. Estamos hablando de Esaú. Y Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. Ok, entonces, ¿qué pasó? Que pues él vendió su primogenitura, ¿verdad? Podemos mirar pues eso en Génesis, ¿verdad? Todo lo que sucedió allá, etcétera. Bien, entonces vemos en este versículo a Esaú, que perdió su primogenitura, ok, la vendió, y luego la deseó nuevamente, pero no la consiguió porque no hubo arrepentimiento. Dice así el versículo, aunque tuvo lágrimas. Es decir, entonces aquí, y vemos claramente la palabra utilizada aquí es la palabra metanoia, ¿verdad? Entonces, vemos algunas cosas. Primero, había deseado heredar la bendición. Segundo, había tenido pena, ¿ok? Las lágrimas. Tuvo pena, la había deseado, pero no tuvo metanoia. Entonces, claramente podemos distinguir la metanoia, el significado cualquiera que sea, no va relacionado con lo que es desear o lo que es tener pena. Bien. Ahora vamos a otro pasaje que la Biblia en español traduce como arrepentimiento, pero que es otra palabra en el griego. En Mateo 27, versículo 3, vemos claramente aquí está hablando de Judas, y entonces Judas dice, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido, volvió arrepentido. Entonces, miremos aquí la palabra original no es metanoia, sino metamélome. Entonces, fíjese cómo dice aquí, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. Aquí vemos entonces claramente que Judas volvió arrepentido, devolvió el dinero y pues sabemos cómo termina, va y se cuelga. Según las palabras de Jesús, Juan 17:12, dice así Jesucristo orando al Padre en su oración, cuando estaba con ellos en el mundo, hablando de los discípulos, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición. Vemos entonces de que uno sí se perdió y era Judas. Quiere decir que Judas nunca fue salvo, Judas nunca había creído.
Y entonces el arrepentimiento que tuvo Judas, aunque fue con pena y él volvió, regresó, hizo un cambio de vida, nunca fue salvo. Aunque él sí tuvo metamélome, no tuvo lo que es necesario para el perdón de pecados. Y eso es metanoia. Lastimosamente en nuestras Biblias de hoy se ha traducido ambas palabras diferentes del griego a la misma palabra del español, arrepentimiento. Trae confusión, ¿verdad? Claramente podemos ver que Esaú, aunque la deseó, tuvo pena, ¿ok? Pero nunca tuvo metanoia. Judas tuvo metamélome, pero nunca fue salvo. En ambos casos se usa la palabra arrepentimiento. Entonces, la evidencia interna de la misma Biblia nos muestra claramente que metanoia no tiene nada que ver con sentir pena, no tiene nada que ver con desear. Entonces, miremos qué significa. Porque esta palabra metanoia, que se traduce como arrepentimiento, es importantísimo. ¿Por qué le digo? Porque en Hechos 20:21 nos dice claramente, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí la palabra arrepentimiento, metanoia. Pero fíjese, es metanoia para con Dios. Entonces, no están metanoia de sus pecados, están metanoia hacia Dios, metanoia para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es más, vamos a encontrar que la palabra arrepentirse de sus pecados no está en ningún lugar de la Biblia. Vamos a buscar tal vez de otra forma, arrepentimiento de pecados. Ahora, fíjese, hay cuatro veces que aparece, pero no aparece arrepentimiento de pecados. Aparece arrepentimiento para remisión de pecados o para perdón de pecados. Eso es muy diferente. Quiere decir que la condicionante para recibir perdón de pecados es el arrepentimiento, es decir, metanoia. Entonces se da cuenta la importancia de esta palabra. Pues a base de esta palabra tenemos lo que es la remisión de pecados, el perdón de pecados. No es metanoia de pecados, no existe, no está en la Biblia. Lo que sí hay es metanoia para con Dios y fe en Jesucristo para salvación. Metanoia para recibir la remisión de pecados. Es decir, la condición para tener perdón de pecados es metanoia. Bien, entonces entremos más a fondo. Lastimosamente, hoy en día, muchos están inclusive ahora utilizando y han encontrado que la palabra original es metanoia y sutilmente lo cambian a su teología. Y no es que quiera señalizar a alguien o culpar a alguien. Quiero que vean que esto es una realidad. Vamos a mirar entonces lo que dice esta persona. Y estos son videos cualquiera. No estoy eligiendo a una persona tratando de señalizarlo como hereje. No, yo no hace mucho creía igual que esto, porque estaba confundido. No tenía bien clara la figura. Quiero que vean lo sutil de lo que hemos estado implicando que significa esto de arrepentimiento bíblico. Transformación. El término meta también tiene el significado de después de o más allá de, como es en el caso de metafísica, que es más allá de lo físico, o metáfora, que es hablar más allá del significado literal de la palabra. La segunda palabra que conforma metanoia es el término nous, que significa mente, entendimiento o razón.
Por consiguiente, la palabra metanoia tiene que ver con un cambio o transformación de la mente. Ahora, aquí Bien, ¿escucharon? La meta es cambio, habló de eso, meta es cambio, noia tiene que ver con mente, razón, y luego dice que la metanoia tiene que ver con un cambio de mente. Bien, sigamos mirando el video. interesante es que la palabra castellana arrepentirse proviene del latín penitare, que significa sentir pena o lamentarse. Esto explicaría la gran diferencia que existe entre el arrepentimiento bíblico con la palabra arrepentimiento que comúnmente usamos. Perfecto. Hasta aquí estamos muy bien. Excelente. Está presentando entonces de dónde viene la etimología de la palabra arrepentimiento. Viene del latín, que quiere decir reponitere, que quiere decir hacer actos de penitencia. Entonces, ¿cómo es que cambio de mente llega a ser acto de penitencia? Excelente, hasta aquí estamos bien, pero fíjese cómo continúa entonces el video. Así que cuando en el cristianismo usamos la palabra arrepentirse, no nos referimos a llorar o a estar tristes o a que solo nos remuerda la conciencia, sino a tener un cambio en nuestra vida. ¿Escucharon eso? Voy a tocarlo de nuevo, ¿ya? La palabra arrepentirse no nos referimos a llorar o a estar tristes o a que solo nos remuerda la conciencia, sino a tener un cambio en nuestra vida. ¿Escucharon? Es cambio de vida. ¿Cómo es que llegamos a... ¿Cómo es que llegamos de cambio de mente, de cambio de mentalidad a cambio de vida? Sutil, ¿verdad? Hemos estado presentándolo claramente. Metanoia es la palabra original en la Biblia, el griego. Y cómo es que el español llegó a ser arrepentimiento, porque Jerónimo, en realidad Jerónimo fue que tradujo la Biblia del griego al latín, y el latín llegó a ser la base. Las primeras Biblias fueron traducidas del latín al español, y es por eso entonces que se vino la palabra que usó Jerónimo para traducir metanoia, usó reponitere, que significa hacer acto de penitencia. Y entonces, o arrepentimiento, o tener pena, lástima, etcétera, ¿verdad? Él lo explica en el video muy bien hasta ese punto. Y hasta aquí. O a estar tristes, o a que solo nos remuerda la conciencia. Exacto. Hasta ahí estamos bien, pero fíjese. Sino a tener un cambio en nuestra vida. Es por eso que decimos que si a un cambio de nuestra vida. La Biblia claramente dice que no somos salvos por obras. Somos salvos por la obra de Cristo. La justificación viene por la fe en Jesucristo únicamente. Fe sola en Cristo únicamente. Cristo y en lo que hizo. Cristo en la cruz, crucificado. Y murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Por qué es cambio de vida de repente? Tenemos que darnos cuenta que hay mucha confusión en el cristianismo hoy día, y esta palabra es una de las principales. Miremos otro video. Obviamente esta persona no es la única persona. Dice así. O metanoia, que implica un cambio en la forma de pensar y que nos lleva a un cambio en la forma de vivir. Momento. ¿Se da cuenta? Nuevamente, lo voy a tocar. El sentimiento viene del vocablo griego metanosis o metanoia, que implica un cambio en la forma de pensar y que nos implica una forma de pensar y luego lleva a un cambio en la forma de vivir. Y es lleva una forma de vivir. Entonces se da cuenta cómo estamos hablando de definición de palabras aquí, y se está incorporando el cambio de vida como parte de la definición de la palabra metanoia. Ya hemos ido un paso más allá de la confusión. Ahora no solamente estamos haciendo excusas por la palabra arrepentimiento, que es una gran equivocación de traducción,
Y muchos estudiosos que manejan el idioma original claramente admiten es una equivocación muy grande que se hizo al traducir la palabra metanoia a la palabra arrepentimiento. Sin embargo, ahora estamos yendo un paso más allá, haciendo excusas por la palabra metanoia y explicándolo como si fuese implicando cambio de vida. Y es porque tenemos una mala teología que enseña que debe haber un cambio de vida para que uno pueda ser salvo. Y yo deseo realmente que usted que está mirando este video ahorita pueda entender la diferencia. El arrepentimiento bíblico en cuanto a requisito para ser salvo es cambio de mente hacia Dios y fe en Jesucristo. No tiene nada que ver con cambio de vida. No tiene nada que ver con desear sentir pena, como vimos en el caso de Esaú, que él lo deseó, tuvo lágrimas, pero no tuvo metanoia. Y tampoco es el cambio de vida que tuvo y que demostró pena, metamélome, Judas, y sabemos que nunca fue salvo. Pero investiguemos más. Según la Biblia hemos visto que no va la idea que tenemos como nos han explicado estos videos. Vamos a Wikipedia. Dice así, arrepentimiento, del francés repentir, que a su vez deriva del latín tardío poenitere, ser penitente. ¿Okay? Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. O sea, es un determinado compromiso que necesita hacer hacia un cambio. El uso de esta palabra suele referirse a la contrición y conciencia en la conciencia de una persona al enmendarse respecto a sus pensamientos previos, pensando de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada, o respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. ¿Se fijan aquí claramente? O respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. El arrepentimiento. Correcto. Eso es la definición del arrepentimiento, pero no es la definición de metanoia. La palabra metanoia significa otra cosa, evidentemente. Pues tenemos cambio de personas que cambiaron de acciones, personas que sintieron pena, pero que no tenían metanoia. Miremos más allá. Interesantemente, dentro de lo que es la psicología hoy día, se utiliza el término metanoia. Secularmente, metanoia. Lo que se pretende con metanoia es mantener viva la conciencia. No es descubrir nada raro, no es traer un método que no existe, simplemente darnos cuenta de que nuestro ser esencial es maravilloso y que todos esos avances y esas evoluciones tecnológicas, científicas, comunicativas y demás continúen, pero que nosotros no empecemos a depender de ello, sino que lo disfrutemos en esencia, con conciencia, que no seamos sus esclavos, que todos esos avances estén a nuestro servicio, pero que sigamos siendo seres humanos que amamos, que sentimos, que lloramos, que sentimos. La psicología entiende, es un cambio de conciencia, cambio de mentalidad. No tiene que ver con cosas externas. Es una cosa de mentalidad. Aquí tenemos una palabra que se mantiene tapado, que se mantiene tergiversado a propósito. En muchos casos. Ahora, muchos casos es por ignorancia, por no ir a investigar como hemos hecho un poco hoy día. Y espero que este video les sirva como semilla a poder investigarlo más a fondo. Pero en muchos casos se mantiene esta palabra tergiversada, conectada no solamente con el cambio de mente, sino el cambio de vida, que es
uno solo dentro de la definición de la palabra. Y es porque su teología requiere obras para salvación. Tiene que hacer algo para ser salvo. Pero la Biblia enseña claramente cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que cambiar tu vida, cambiar tu forma de vida. Tienes que dar un giro de 180 grados en tu estilo de vivir, de la inmoralidad a la moralidad. Es lo que significa la palabra arrepentimiento en el español, correcto. Pero la Biblia no está enseñando aquello con metanoia. Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, la palabra metanoia va de la mano con lo que es la palabra creer. Se cree con la mente. Es importantísimo hacer esta distinción. Muchos están confundidos, creyendo que son salvos por lo que han hecho y no solamente por lo que Cristo ha hecho. La fe es descansar en la obra completa y terminada del Señor Jesucristo. La justificación viene de una declaración de Dios para con el hombre y es mediante la fe en Jesucristo únicamente. Fe solamente en Cristo únicamente. Estoy cambiando mi mente de lo que una vez creía que por ser bueno, creía que por hacer buenas obras, creía de que estaba yendo por buen camino. Cuando me presentan el Evangelio, entonces cambio de mentalidad hacia Dios y creo el Evangelio. Eso es metanoia. Espero que este video le haya ayudado y entonces le invito a investigarlo más a fondo. Quiero escuchar sus comentarios y preguntas que tal vez tengan. ¿Ok? El Señor le bendiga. Hasta pronto. Si a usted le gustó este video o si desea hacer una pregunta similar, déjelo por favor en los comentarios abajo y le responderemos a la brevedad posible. Estaremos dejando un link para redbiblica.org en la descripción de este video para que usted pueda descargar material. Y le invitamos a suscribirse a nuestro canal aquí o tal vez desea continuar mirando un video. Muchas gracias. Dios le bendiga.